Bienvenidos amigos y amigas, una vez más a nuestro podcast académico de la Historia Moderna de Honduras. Somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Siguiendo con nuestra discusión de la situación política y social de Honduras en el siglo XX, hoy hablaremos un poco sobre lo que fue la República Federal de Centroamérica. Recordemos que ese fue un periodo de elecciones y decisiones importantes para Centroamérica. Acompáñanos para ver de qué se trata. Primero que todo, debemos de saber que la República Federal de Centroamérica se dividió en dos periodos. Primero comenzaremos con el primer periodo, que fue de 1823 a 1829. En este, el 4 de octubre de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente escogió como integrantes del Supremo Poder Ejecutivo a Manuel José Arce, a José del Valle y Thomas O. Jorán. Los conservadores y liberales decretaron que la forma de gobierno de Centroamérica sería republicana y federal. No obstante, a partir de este momento debemos de tomar en cuenta que Centroamérica inició su ruptura comunidad política, en la cual la rivalidad entre Guatemala y las provincias recobraron fuerza. De la misma manera, el primer desacuerdo fue en definir la sede del gobierno federal, ya que se tenía que podría ser Guatemala o San Salvador. Es importante mencionar que una de las primeras medidas tomadas por el triunvirato y la asamblea fue la abolición de la esclavitud en 1824. José Valle era el que tomaba las iniciativas y proyectos, ya que Arce estaba en Estados Unidos porque fue electo miembro del triunvirato. Las principales preocupaciones de Valle fueron satisfacer las necesidades de la población, sin embargo, eso fue más en un aspecto educativo. Él quería combatir el analfabetismo y traducir el plan educativo francés del reformador Condorcet. Al igual, ya en la parte económica, él propone al Estado que el monopolio del tabaco se use para financiar su presupuesto. Sin embargo, lamentablemente, el Congreso no apoyó sus ideas ni proyectos. Ya en la fecha del 22 de noviembre de 1824, la Constitución fue firmada por los miembros de la Asamblea y fue promulgada hasta el 10 de abril de 1825. Sin embargo, ustedes se estarán preguntando, ¿el qué fue firmado? Bueno, lo que fue firmado se basaba en que se debía formar un legislativo bicameral, que eso ya incluía a un Congreso y a un Senado. Y también se ponía a la Corte Suprema a la cabeza del Poder Judicial. Otra fecha importante que deben de tomar en cuenta es que en mayo de 1824 se convocó a la elección de presidente, en la cual los dos mayores candidatos fueron Valle y Arce. Bueno, ¿y quién eran ellos? Primero que todo, Arce o Manuel José de Arce fue un general y político salvadoreño, que fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica y prócer de la independencia de El Salvador. Él nació en San Salvador el 5 de enero de 1787 y falleció el 14 de diciembre de 1847. Por otro lado, tenemos a Valle, que su nombre completo era José Cecilio Díaz del Valle. Él nació en Choluteca un 22 de noviembre de 1780 y lastimosamente falleció en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Él fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Ya que sabemos quiénes eran los principales candidatos, podemos continuar con la historia. Tenemos que saber que ambos tenían sus ventajas. Por ejemplo, Valle era el que tenía a favor su capacidad, su cordura y vastos conocimientos. Por el otro lado, Arce tenía a favor su actitud en cuanto a la independencia y su oposición a la Unión de México. Sin embargo, el tener sus ventajas no era suficiente, ya que para ser elegido un candidato, ese tendría que tener la mayor parte de votos asignados a cada uno de los estados por cada 15,000 habitantes. En esto, Guatemala contaba con 36 votos, El Salvador contaba con 18 votos, Honduras contaba con 12 votos, Nicaragua contaba con 12 votos también y Costa Rica contaba con 1 voto. Cuando se contaron los votos el 20 de abril del siguiente año,
Valle recibió 41 votos y Arce 31 votos. No obstante, aunque Valle ganó por la diferencia de votos, el Congreso declaró que él no recibió la mayoría del total de votos emitidos, por lo que se declaró a Arce como el primer presidente federal de Centroamérica, el cual era apoyado por los conservadores. Y al ser elegido Arce, Valle rechazó la vicepresidencia. Y como sabemos, Valle rechazó la vicepresidencia porque lo consideró injusto, porque él había ganado por diferencia de 10 votos. Sin embargo, el Congreso no lo quiso. Ya en diciembre de 1825 se celebraron las elecciones para renovar el Segundo Congreso Nacional, el cual en su mayoría contaba con los liberales. Por ello, Arce no estaba contento con ellos. En esta, los liberales controlaban el Congreso y aspiraban a que las Fuerzas Armadas sean controladas por los estados. Por el otro lado, los conservadores, integrados por los representantes de la élite guatemalteca, eran quienes controlaban a Arce. El siguiente año, en noviembre, el jefe de Estado y primo de Valle, Dionisio Herrera, escapó de un intento de asesinato y culpó a Arce por esto. Por ello, Dionisio Herrera y Mariano Prado, quien era el jefe de Estado salvadoreño, se reunieron al sostenimiento de la Constitución porque Arce había separado el Congreso y el gobierno de Guatemala, el cual él un día había asumido. Por otro lado, Mariano Aycinena, el nuevo presidente de Guatemala, se preparó para el ataque que dio inicio a la Guerra Civil, la cual terminó hasta 1829. Cabe mencionar que Francisco Morazán, quien era el secretario de Herrera, logró escapar de su cárcel en Ojona y luego constituyó el concurso de patriotas hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, en el llamado Ejército Aliado Protector de la Ley. ¿Y por qué se formó este ejército? Bueno, Francisco Morazán formó este ejército en contra de Arce, ya que Arce había violado la Constitución. Más adelante, el 13 de abril de 1829, en la ciudad de Guatemala, gracias al ejército de Morazán, cayó el último fuerte de los conservadores. Al igual, en ese mismo año, el 22 de junio, se exilian a Arce, a Aycinena y a los principales líderes conservadores por ser traidores. Debido a esto, José Francisco Barrundia es nombrado presidente para concluir el periodo presidencial de Arce. Ya a finales de 1829, gracias a la popularidad de Francisco Morazán, él ganó las elecciones para la presidencia federal con 202 votos contra 103 votos que le pertenecían a Valle. Y con las elecciones, las cuales ganó Morazán a finales de 1829, inició el segundo periodo, que fue de 1830 a 1839. Este periodo inicia con la presidencia de Morazán y su gobierno federal. Con su gobierno, él pretende profundizar medidas de corte liberal, proteger la manufactura local y la apertura de un canal interoceánico por Nicaragua. También planea la ruptura del monopolio comercial de los exportadores e importadores guatemaltecos. Ya en el área de la educación, él quería impulsar la instrucción pública sin la injerencia de la Iglesia. No obstante, durante ese periodo, la República tenía una deuda federal de 5 millones de pesos y la economía estaba arruinada. Es importante mencionar que Morazán gobernó Centroamérica en 2 periodos consecutivos. El segundo fue de 1834 a 1838, debido a la muerte de Valle en marzo de 1834. Durante sus 2 periodos presidenciales, él implementó las siguientes medidas a su fiel ideario liberal. Son 9 medidas en total. La primera es, para estimular el mercado nacional y la agricultura exportación, los terrenos realengos y baldíos se ofrecieron en propiedad privada. La segunda fue la separación de la Iglesia y el Estado. Esto incluía libertad de cultos, la secularización de cementerios, la eliminación de los diezmos pagados a la Iglesia, el matrimonio civil como único válido ante la ley y la educación laica. El tercero fue, para promover la instrucción pública ante la carencia de maestros, se empezó a usar monitores para promover la instrucción pública.
La cuarta fue la introducción a los códigos penales Livingston, que fueron retomados del modelo norteamericano que introducían los juicios por jurado y la descentralización en la administración de la justicia. El quinto fue que se estimula la migración al Petén para contrarrestar el expansionismo inglés asentado en Belice. El sexto fue que se diseñó un proyecto de navegación a vapor por los ríos de Polochek y Motagua para unir a Guatemala con el Atlántico y eliminar el monopolio de Belice sobre el comercio de Centroamérica con Europa y Estados Unidos. El séptimo fue que se dictan leyes para el fomento de la minería y la ganadería. El octavo fue que los más destacados líderes conservadores son enviados al exilio. Y el noveno y último fue que se decreta la libertad de comercio y se eliminan los impuestos internos que entorpecían al desarrollo del comercio regional. Estas medidas tomadas por Morazán se encontraron en oposición entre el alto clero y los conservadores, pero también por muchos liberales que se opusieron a medidas como la aplicación de los códigos de Livingston. Por otro lado, el ex jefe de Estado guatemalteco, el liberal José Barrundia, se convirtió en aliado de la insurrección conservadora guatemalteca de 1837, que inició el principio del fin de la federación. No obstante, se dice que la principal causa de la ruptura de la República Federal fue el exagerado localismo que prevaleció en los distintos grupos dominantes de las provincias. Por otro lado, el gobierno federal no tenía los recursos para imponer respeto o cumplir sus obligaciones hacia los estados. Ya en cuanto a las actividades militares, la evidencia de su dispersión es la ausencia de una clase nacional dominante unificada cuyo poder económico y político se hiciera sentir en toda Centroamérica. En su lugar, la clase dominante centroamericana es una suma de élites locales que no lograron unificarse a nivel provincial, mucho menos a nivel republicano federal. En 1837, las políticas liberales del jefe de Estado Mariano Gálvez ocasionaron una oposición de parte de las comunidades indígenas, con la cual el resultado dio una insurrección que no pudo ser detenida, y esta acabaría el gobierno estatal de Gálvez y el de Morazán en El Salvador, por ser derrotado por el líder conservador Rafael Carrera en Guatemala, en marzo de 1840. Y ahora, ustedes estarán preguntando, ¿qué fue de la Federación y de Morazán? Bueno, en mayo de 1838, Nicaragua se separó provisionalmente de la Federación porque no querían compartir los beneficios del proyectado canal interoceánico. Al igual, el 5 y 15 de noviembre, Honduras y Costa Rica se separan de la Federación. Estos tres países, en 1839, firmaron un pacto de naturaleza defensiva-ofensiva contra lo que denomina la dictadura de Morazán. Y por ello, la Federación desapareció legalmente en febrero de 1839. Morazán, en 1842, fue declarado jefe de Estado en Costa Rica, y al intentar la transición de ese Estado al régimen democrático, esto derivó en la traición, que lo condujo a su fusilamiento el 15 de septiembre de 1842, y con su muerte culmina el más grande intento de integración económica y política de Centroamérica. Y eso marca el fin de la historia. Sin embargo, vamos a la reflexión. Con los centroamericanos, hoy en día nos preguntamos, ¿qué sería Centroamérica si se hubiese apoyado los ideales de Morazán? Y no cabe duda que es una pregunta con una respuesta que nunca sabremos. Algunos dirán que pudimos ser una sola patria invencible y otros dirán que no hubiese funcionado. La respuesta queda a criterio de cada quien. Por ello, hoy en día le dejamos esa pregunta de reflexión. En fin, esperamos que les haya ayudado y hasta la próxima. Los esperamos en el siguiente video que será explicado por mis compañeros sobre las generalidades del modelo liberal. Muchas gracias.